Bueno, menudo tema en discusión, de alguna manera estimulados por la definición del ministro. Voy a recurrir a tu costado académico. Definamos inflación. Complicado, porque en general la inflación se maneja en términos de precios. Está bien que sea así. Y es correcto, la inflación sería un aumento permanente de precios a lo largo de un periodo determinado. Lo que ocurre con la inflación es que la inflación es solamente el termómetro, es una fiebre que muestra una situación anómala en la economía, no es una enfermedad en sí misma, ¿está bien? Es como decir que tener 38 grados de fiebre es la enfermedad. Entonces, la inflación es un aumento sistemático de precios, sostenido de precios, y digamos, la respuesta al problema no está en mirar el termómetro, sino en mirar las causas por lo cual la fiebre o por lo cual la inflación existe. Ahora, mirando el termómetro, digamos, siguiendo con la alegoría que haces, se puede decir que la inflación, de alguna manera, si es la fiebre, te debilita y te puede obligar o te puede llevar a contraer enfermedades. ¿A eso referías? No voy totalmente así, no voy a ser contradictorio conmigo mismo. Estoy en contra de cualquier nivel de inflación y más allá de lo que diga el ministro en algún momento de trasnochada. Te adelantaste porque te iba a preguntar si hay inflación buena o hay inflación mala. No existe inflación buena. No existe inflación buena. Es como no existe fiebre buena. ¿Te acordás cuando el ministro Labaña, de alguna manera, calificó que la Argentina tenía en algún sentido? No, pero decía, esto de los 70 también anteriores, de los 60, cuando había inflación en la Argentina en otra época, era que la inflación lo que funcionaba como lubricante del proceso productivo. La inflación no es buena, la inflación es un síntoma de una anomalía, de un desequilibrio en la economía. Eso es la inflación. Entonces hay que mirar cuál es el síntoma. Lo que pasa es que en la Argentina trabajamos siempre sobre el termómetro. Algunos lo destruyen, dicho de alguna manera, y otros inventan números o dicen que a partir de alguna información que sacan en 4 supermercados determinan otro número. También está mal. Tenemos que buscar seriamente, y este es el punto, y ahí es donde tenemos que discutir cuáles son las razones de esta inflación y entonces puede atacarla. Porque si no, no vamos a encontrar la razón, vamos a terminar destruyendo nuevamente el termómetro, para decir que no tenemos inflación. Martín, ustedes hicieron una radiografía del consumo muy interesante, muy abarcativa, digo, Deloitte, la empresa para la que trabajás. Generalmente se tiende a creer que la inflación de alguna manera mella el consumo, termina afectando a la larga el consumo. ¿Aparecen esos síntomas de agotamiento? No, para nada. Digamos, si uno analiza un poco la evolución del consumo en el corto plazo, incluso desde los últimos 5 o 6 años donde la inflación apareció, digamos, como un problema para la coyuntura económica argentina, se ve que el consumo, salvo en 2009 por el tema de la crisis internacional, siempre ha crecido y ha crecido una tasa fuerte y horizontalmente, digamos. O sea, hay consumos que aumentan más y otros que aumentan menos, pero no hay, digamos, ítems que uno vea que están cayendo, digamos, en términos reales. Las razones son varias, digamos. Me parece que hay 3 o 4 que explican cabalmente por qué incluso en un contexto de inflación relativamente alta como el que tenemos hoy, el consumo sigue creciendo, digamos. Hay un contexto internacional que es sumamente favorable, más allá, digamos, de lo que puede estar pasando hoy con las economías desarrolladas. Hay una tasa de interés que en términos reales es negativa, lo que también alienta el consumo. Localmente estás diciendo. Sí, localmente, digamos. A nivel internacional también es negativa. Sí, a nivel internacional. ¿O es neutra o es negativa? Sí, no, es nominal 0 y en real no se sabe porque el mundo va, digamos, tendencia a la deflación, digamos. Hay un mercado de trabajo en el mercado doméstico que también empuja, digamos, se genera empleo y los salarios también tienden a acompañar. Si uno mira el promedio de los incrementos salariales, en los últimos años más o menos le han empatado a la inflación. De vuelta, en un contexto en el cual el empleo crece, cuando uno hace P por Q, la masa salarial le gana a la inflación. La masa salarial crece con respecto al inflación. Exacto. La masa salarial quiere decir la cantidad de salarios pagados en la economía, como aumentó la cantidad de empleados o aumentó la cantidad de empleados más el sueldo de los empleados, te hace una... No solo estamos teniendo en cuenta también los planes sociales, supongo. Por eso, la masa de recursos total, como aumentó la cantidad de asignaciones, aumentó la masa de recursos. Si uno, digamos, hay estudios recientes que muestran, por ejemplo, la cantidad de empleados por hogar. Claro. En los 90 ese número era más bien bajo, por más que los salarios en términos reales eran quizás mejor, y hoy la cantidad de empleados por hogar es mucho más alta, digamos, con lo cual
hay una combinación de factores que hacen que, de vuelta, incluso en un contexto de inflación relativamente alta, el consumo todavía tenga margen para seguir creciendo en el, digamos, al menos en el corto plazo, ¿no? Mi duda tiene que ver, yo te preguntaba antes, Roberto, con segunda intención te preguntaba, lo decía, ¿hay buena o hay mala inflación? Y lo decía porque a mí lo que me preocupa más de este proceso inflacionario es que se concentra básicamente en los productos más populares, en las canastas, en alimentos, en todo lo que tiene que ver con la canasta básica alimentaria. En ese sentido, ¿qué es lo que estás observando? No, en ese sentido, la Argentina tiene un problema que lo que exporta es lo que come. Ese es el problema de la Argentina. Si no entonces, cuando vos tenés situaciones exitosas en pero el mercado... no comemos soja y exportamos el grueso de lo que exportamos es soja. Sí, está bien. No el grueso, pero el grueso de las exportaciones agropecuarias, digamos, más allá que la importancia de la soja, tenés trigo, tenés maíz, tenés aceituna, tenés carne. ¿Está bien? Cuando vos tenés que lo que exportás es lo que comés, digamos, entonces cualquier movimiento exitoso, positivo, que vemos todos con alegría de los precios de los commodities, termina siendo un golpe al bolsillo de los sectores que menos tienen. Te hace importar inflación, eso es lo que te hace importar inflación, exactamente. Entonces, y además cualquier medida que tenés que tomar para evitar eso, llámese retenciones, que es el tema. Y aparte, ¿Cuáles son las medidas que se podrían tomar para evitarlo? Las dos medidas, la medida que tomó Menem, un tipo de cambio bajo, ¿está bien? Un tipo de cambio absolutamente subvaluado. Es el tipo de cambio sobrevaluado de tal manera que el dólar era muy bajo con respecto al peso, entonces la economía argentina no era competitiva. O las retenciones. Cosa que no es ningún invento. En la época de Iglesias se hacía lo mismo, cuando el trigo estaba a 300 y pico de dólares la tonelada. El problema de las retenciones es que genera conflictos para aquellos que pierden lo que podrían ganar y no lo ganan. Y entonces y además, en la realidad, cuando uno habla de retenciones, y este es un tema que yo critico mucho a este gobierno y en general, es que para hacer retenciones hay que trabajar mucho, porque no es lo mismo las retenciones que vos aplicás en la provincia de Buenos Aires que en la provincia de Santiago del Estero, por más que sea soja, o a 50.000 hectáreas o a 5 hectáreas. Entonces hay que segmentar. ¿Coincides entonces con la propuesta de la Federación Agraria, que totalmente, es la que pero totalmente. ¿Se puede segmentar? Bueno, no se puede segmentar. Digo, porque no se puede. Es cierto que es más fácil, digamos, en términos recaudatorios es más fácil. Pongo una regla, pongo una alícuota general y después será problema de los otros. Está claro que no es un estadio inteligente, pero que es más fácil y más tentador. Ahora, ¿lo otro se puede hacer? Sí, se puede hacer. Es decir, cuando digo se puede hacer es en cualquier país del mundo. En los pocos países del mundo que hacen las cosas en serio, que no son muchos, desgraciadamente, el Estado trabaja, es un Estado activo que trabaja. Y cuando trabaja, hace análisis de cada una de las situaciones. Entonces, una de las situaciones es que vos no puedes cobrar el peaje igual a todo el mundo. En la cabina de peaje no cobra igual una motoneta, una bicicleta que un camión con 3 acoplados. Eso es segmentar, correctamente segmentar, porque el gasto que hace sobre la ruta el camión no es lo mismo que hace la bicicleta. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Ahora, es mucho más fácil el impuesto al cheque. Cobras peaje a todo el mundo, no te importa quién va, quién no va, es muy sencillo. Ahora, es absolutamente distorsivo y esta es la discusión que se tiene. Ahora, me parece que no es seria todavía la discusión, no se plantea seriamente, en el entendido de los efectos, de las causas. Bueno, y esto es lo que hay que discutir en la Argentina y no se discute. Martín, te voy a pedir en el próximo bloque, vamos a mostrar algunos datos del estudio que ustedes hicieron y te voy a pedir tu diagnóstico sobre el actual proceso y sobre las causas y las consecuencias que puede tener. Y con vos voy a insistir sobre cuáles pueden ser las recetas para evitar lo que yo llamo esa falsa dicotomía que se genera en lo que contaba de la fábula, ¿no es cierto? Sí. A mí me da la sensación de que el final ya lo conozco y que si esta carrera sigue así, en algún momento los que vamos a perder somos siempre los mismos, y precisamente lo que me gustaría es que empecemos a discutir a tiempo, porque me parece que estamos a tiempo, la forma de evitarlo. Pero esto va a ser en el próximo bloque.